Sin duda que la marca Oppo se quiere dar a conocer a toda costa. Esta vez la marca dio a conocer uno de sus smartphones, y digo uno porque también presentó el A74 y el A74 5G que pronto conoceremos en el canal. Pero de momento conoceremos el Oppo Reno 5 Lite. Vete suscribiendo y compartiendo con todos tus amigos porque ya empezamos. La pantalla de este Oppo Reno 5 Lite es de 6,43 pulgadas con un ratio de pantalla de 20:9. Su resolución es Full HD Plus, llegando a una densidad por píxeles de 409, alcanzando un brillo de 800 nits, algo bajo para condiciones de extrema luz. También cuenta con una tasa de refresco de 180 Hz, más un panel perforado. El procesador que acompaña a este Oppo Reno 5 Lite es el MediaTek Helio P95 a una frecuencia reloj de 2.2 GHz. Su GPU es la IMG 9XMHP8 a una frecuencia reloj de 970. Este smartphone lo podemos encontrar en una única versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En la parte trasera encontramos un módulo de 4 cámaras. Su lente principal es de 48 megapíxeles con una apertura focal de 1.7, un lente gran angular de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.2, un lente macro de 2 megapíxeles con una apertura focal 2.4, además un lente blanco y negro de 2 megapíxeles con una apertura focal de 2.4. Su cámara principal es de 32 megapíxeles con una apertura focal de 2.4. El Oppo Reno 5 Lite cuenta con 4310 mAh de batería y una carga rápida de 30 watts. Además que este smartphone viene con su cargador de 30 watts incluido en la caja. Su versión de Android es la número 11, más ColorOS en su versión 11.1. En cuanto a conectividad, este smartphone cuenta con doble SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, conector para audífono y USB tipo C. Su peso es de 172 gramos, algo liviano para su tamaño y su batería. Además, su lector de huellas se encuentra ubicado en la parte lateral. Pero de momento el precio de este dispositivo se desconoce. Y así llegamos a la parte final de esta gran presentación. No olvides suscribirte y seguirme en todas las plataformas móviles. Como ya sabes, tu informe tecnológico. Aunque no olviden que siempre serán mejores las pantallas AMOLED frente a una pantalla IPS de aquí hasta la China. Chao chao, no olviden lavarse las manos y seguir viendo todos mis videos.